Las calles del centro histórico están llenas de historias peculiares y espacios con personalidad. Caminando por la calle de Madero llegamos al número 28, en donde nos abrieron la puerta de un sitio muy interesante. Se trata del Museo del Cáñamo y la Marihuana, un espacio dedicado a aportar información sobre los beneficios de esta planta. Bueno, pues la idea del museo es enseñarle a todo el público en general los beneficios que tiene la marihuana para nuestro cuerpo y socialmente, ¿no? Que realmente no es mala como se dice por ahí. Y la verdad es que nos encontramos con productos que difícilmente podemos imaginar se derivan de la cannabis sativa. No solo son medicamentos o productos para el uso lúdico. Por ejemplo, tenemos los alimentos que son a base de la semilla. Puede ser desde proteínas, harinas, fibras o botanas como la semilla tostada y salada y los corazones de hemp. Incluso también tenemos textiles. Y del uso lúdico, pues bueno, también tiene los beneficios de que es medicinal, no solamente es como una pérdida de tiempo. No estaría mal poder comprar alguna de las prendas que aquí se ofrecen, camisetas, pantalones o carteras que tienen una textura distinta al tacto. En este museo también podemos apreciar una variedad de medicamentos que ya cuentan con el respaldo científico para poder ser industrializados y que se venden en otras partes del mundo, y que en México están pendientes de ser regulados. Tenemos por un lado lo que es la medicina, que aún no está regulada su venta, no tenemos a la venta, pero lo que es la medicina, los extractos y todo eso, pues ayudan mucho para tratar enfermedades como Alzheimer, esclerosis múltiple, Parkinson, epilepsia, cáncer, diabetes, artritis, glaucoma, etc. Hay un sinfín de enfermedades que se pueden tratar con estos medicamentos a base de los cannabinoides de la marihuana. La verdad es que la información que está disponible en este museo ayuda a cambiar la imagen que se tiene de esta planta. Para aprender sobre este tema se necesita mantener una mente abierta para asimilar todas las cualidades de la marihuana. De hecho, el gran problema que tiene la marihuana es la ignorancia que hay alrededor de ella, que mucha gente se queda con la idea de lo que dicen pues algunos medios, que es publicidad negativa pagada, y no se ponen a investigar por su cuenta. El Museo del Cáñamo y la Marihuana es un espacio que conocimos haciendo las visitas de casa en casa. Imágenes, Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.